Buenos días, nosotros somos el grupo 4, conformado por Salma, María Paula, Franger y quien les habla Linda Cumplido. Y hoy les vamos a hablar sobre las fuentes de información. Las fuentes de información son aquellas que nos proporcionan información para cualquier tipo de investigación. Estas fuentes pueden ser el contenido de libros, diarios, conferencias, páginas web, videos, bases de datos, entrevistas o tesis. Existen varios tipos de fuentes de información. Las principales son las primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son aquellas que se mantienen intactas, contienen información original y nunca ha sido tratada. Esta fuente de información se encuentra en tesis doctorales, libros, actas de congreso, revistas o normas. Por ejemplo, si un historiador quisiera hacer un análisis sobre la discriminación de la raza norteamericana en el siglo XX, el discurso de Tengo un sueño de Martin Luther King sería una fuente de información primaria. Las fuentes de información secundarias son aquellas que son basadas en hechos reales y que no tienen como objetivo principal ofrecer información, sino que facilitan la localización e identificación de los documentos que contienen información primaria. En estas fuentes se encuentran los artículos de revista, reseñas, biografías o reportajes. Las fuentes de información terciarias son las que contienen información sobre fuentes primarias y secundarias. Las fuentes terciarias son catálogos, directorios y bibliografías. Estas fuentes suelen encontrarse en enciclopedias. Por ejemplo, los artículos que ofrece Wikipedia son fuentes de información terciaria. Mi nombre es María Paula Gómez Quitián y hoy voy a hablar de criterios de selección y clasificación. ¿Qué son criterios de selección? En el proceso de búsqueda nos podemos encontrar con una amplia variedad de información sobre nuestro tema. Sin embargo, no toda la información tendrá el mismo valor, por ello hemos de seleccionar las fuentes de información adecuadas teniendo en cuenta diferentes aspectos. La presentación de la información debe ser clara, bien organizada y estructurada, de manera que de un vistazo el lector pueda hacerse una idea clara del contenido y las características de la información que se presenta. Criterios de selección en las fuentes de información. En primer lugar tenemos la relevancia. Es un elemento basado en el juicio. Usualmente, para establecer la relevancia, debes determinar qué información necesitas, qué tipo de fuentes vas a utilizar y cómo utilizarás la información, ya sea para un ensayo, una monografía, una presentación, entre otros. En segundo lugar está el alcance. Para conocer si el documento que has seleccionado tiene el alcance adecuado, debes examinar el contenido de la información, si tiene un balance entre los datos y las opiniones. Esto te ayudará a enfocar tu proyecto desde varias perspectivas. Autoridad o credibilidad. Para determinar la autoridad de la fuente se toman en consideración varios aspectos. Al comparar un documento de una base de datos versus un documento que aparece en Internet, se puede inferir que los documentos contenidos en las bases de datos incluyen elementos esenciales tales como nombre del autor, el título de la publicación, la fecha de publicación y más. También encontramos actualidad. Para determinar la actualidad se toma en consideración la fecha de publicación del documento. Hay tres escenarios principales al momento de buscar información, que son, en primer lugar, la información actualizada, información de los últimos 3 años e información publicada que excede los últimos 3 años. También encontramos la objetividad. Se define como la verdad basada en datos comprobables, sin tomar en consideración las reacciones que esto provoque en otros, ya sea de aceptación o no aceptación de la información. Y por último, encontramos la exactitud. La exactitud se mide a base de información correcta y exacta. Usualmente se recomienda que para validar la exactitud se compare la información con otra, ya investigada, y verificar los datos en fuentes impresas. Ahora encontramos clasificación de fuentes de información. Primero se clasifica por su soporte. Dentro de ellas encontramos el papel, que son aquellas que se encuentran en físico, las cuales se pueden apreciar e incluso palpar. También encontramos las electrónicas. Son aquellas que se mantienen en perfecto estado, pero resguardadas en alguna herramienta tecnológica.
Y por último encontramos en línea, que son aquellas que se encuentran por medio de la web, dispuestas en los distintos buscadores y almacenadas en las páginas virtuales. Estas fuentes también suelen llevar el nombre de virtuales. En segundo lugar encontramos por nivel informativo, que son primarias, secundarias y terciarias. En las primarias son consideradas como fuentes aquellas que se establecen de forma directa por su autor y de las cuales se puede obtener información de primera mano. En las secundarias son aquellas que se constituyen en análisis de fuentes primarias, es decir, se constituyen en parafraseo o bien en deducciones. Y las terciarias, estas son consideradas meras referencias y puntos de encuentro. Es por ello que guardan gran importancia para los buscadores. En tercer lugar, encontramos por nivel de especialización. Están las generales, que son aquellas donde se establecen conocimientos de forma general, con la finalidad de que los mismos resulten útiles para cualquier disciplina, ya que manejan conceptos genéricos. Encontramos también las especiales, son aquellas fuentes que pertenecen a un área del saber, en particular siendo estas de exclusividad, ayuda para dicha área de modo tal que no presentan importancia o relevancia para demás áreas del saber que no son de su incumbencia. Y por último, las multidisciplinarias. Estas son aquellas que recopilan datos de diversas áreas del saber y son planteadas para el conocimiento de toda la comunidad científica. Por lo general, estamos hablando de fuentes que tienen un carácter netamente divulgativo. Y por último, encontramos por el formato que se presentan. Estas son textuales, que son aquellas que se presentan solamente en escrituras, es decir, que las mismas son observables solo por la presentación de escritos. Y multimedia, son aquellas que mezclan la presentación tanto de imágenes ilustrativas, gráficos, videos. Se han considerado las mejores fuentes de información actuales que permiten la mejor percepción de la información, llegando a ofrecer una mayor cantidad de datos y permitiendo la aprehensión óptima de los mismos. Técnicas y métodos de recolección de datos. Los métodos y técnicas de recolección de datos pueden dividirse en dos categorías: métodos primarios de recolección de datos y métodos secundarios. Métodos de recolección de datos primarios. Se recopilan a partir de experiencias de primera mano y nunca se han utilizado en el pasado. Los métodos de recolección de datos se pueden dividir en dos categorías: método cuantitativo y cualitativo. Métodos cuantitativos. Estos se utilizan generalmente para hacer pronósticos a largo plazo y son totalmente correctos. Estos son algunos ejemplos, como el análisis de serie cronológico o temporales, que se usan para predecir la demanda de los productos o servicios para un tiempo proyectado. La técnica de suavizado, que esta ayuda a identificar patrones y niveles de demanda que pueden ser usados para estimar una demanda futura. Y método barométrico. Esto es un evento del pasado que se considera para predecir el evento futuro. Métodos cualitativos. Son especialmente útiles para situaciones que no se disponen de datos históricos. La investigación cualitativa es estrechamente relacionada con las palabras, sonidos, sentimientos, emociones, colores y otros elementos que no son cuantificables. Tenemos la encuesta, que las encuestas son utilizadas para recopilar datos de la audiencia y recoger la información sobre preferencias, opiniones, elecciones y comentarios. Los sondeos, que se componen de preguntas de opción única o múltiple. Esto es un pulso rápido de los sentimientos de la audiencia. Las entrevistas. En este método, la entrevistadora hace preguntas cara a cara o por teléfono a los invitados. Métodos de técnica de recolección de datos secundarios. Son datos que son utilizados en el pasado. El investigador puede obtener datos de fuentes tanto internas como externas de la audiencia. Fuentes internas de datos secundarios: registro de salud y seguridad de la organización, declaraciones de emisión y visión, estados financieros, revistas, informes de venta, resúmenes ejecutivos. Fuentes externas de datos secundarios: informes de gobierno, comunicados de prensa, revistas de negocios, bibliotecas e internet. Muy buenos días, les habla Fran en Revista Rafares y les voy a exponer observación directa e indirecta de la información. Observación directa.
Este método de recolección de datos, denominado también investigación primaria, se emplea en ocasiones en las que otros sistemas como encuestas, cuestionarios, entre otros, no son efectivos, y esta se divide en dos, que es de forma encubierta, que es si el objeto no sabe que está siendo observado, o de forma manifiesta, si el objeto es consciente de estar siendo observado. Sus características son no intrusiva, no participación del observador, duración larga, resultados objetivos y subjetivos, y la necesidad de pocos observadores. Como lo decía anteriormente, existen dos tipos de observación directa, la observación manifiesta y la observación estructurada. ¿Qué es la observación manifiesta? Bueno, se manifiesta cuando la información del objeto que está siendo observado. Este método no se emplea con frecuencia porque se podría producir el efecto Hawthorne. ¿Qué es el efecto Hawthorne? Pues es en donde el objeto se da cuenta de que es observado y puede cambiar su actitud. Y observación estructurada es cuando se preparan situaciones distintas con el fin de observar cambios en el comportamiento del objeto. En este caso, la investigación agrupa las impresiones obtenidas facilitando el análisis posterior de los datos. ¿Cuándo se emplea la observación directa? Se emplea cuando se quiere estudiar el comportamiento de una persona o de un grupo o el grupo de personas en una situación determinada. Un ejemplo sería los estudiantes en el aula de clases. Bueno, son tres elementos necesarios en la exploración directa. Actitudes, equipo técnico y posibles permisos. En factores nos vamos directo a la pregunta, ¿tienen una relación o son desconocidos? Si tienen una relación, el objeto podría sentirse cómodo, pero si son desconocidos podría sentirse intimidado. El ejemplo es en donde, pues en un parque natural de Doñana, España, el clima suave y mediterráneo, aparecen por sorpresa unos pingüinos emperadores, propios de los climas polares. Bueno, entonces, pues los científicos se dieron cuenta y decidieron estudiar. Y nos dimos cuenta que esto era pues, información directa, ya que pues los expertos han estado situando para observar el fenómeno, es cubierta ya que se ha tenido para evitar los pingüinos se percaten de presencia humana, etc. Observación indirecta. Pues en esta metodología el investigador no estudia el fenómeno por sí mismo, sino que conforma con otras impresiones derivadas de fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias serían declaraciones, encuestas, libros, fotos, videograbaciones de audio, entrevistas, artículos, trabajo de grado, etc. Características. Recurren a fuentes secundarias, no es intrusiva, sus datos son calificativos y idónea para la investigación descrita. Ventajas y desventajas. Una de sus ventajas sería que una de las principales ventajas es que el investigador puede analizar los datos de otros observadores a la luz de la situación contemporánea. Por ejemplo, los hechos históricos pueden ser comparados con los hechos actuales, permitiendo extraer conclusiones novedosas. Y una desventaja sería que sucede que la información en torno al fenómeno que se desea estudiar sea escasa. Esto representaría un factor limitante para el investigador. ¿Cuándo se utiliza la observación indirecta? Uno de estos sería cuando el objeto estudiado es muy susceptible y podría interpretar la observación directa como una invasión a su privacidad. Un ejemplo pues en donde es un experimento donde no interviene ningún adulto o elemento externo. La idea de la investigación es comprobar cómo reaccionarían los niños ante su comida, al compartir su comida. Y acá tenemos una parte del video. Es la hora del almuerzo y uno de los dos se queda sin sándwich. ¿Compartirán su comida con el compañero? ¿Se puede ver? No, todavía no. Cuando tú te vayas podemos abrirlo. Sí. Venga, hasta luego. ¿Qué? ¿Dónde está mía? Yo tuve. No la tengo. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada, joven. Quiero comer un sándwich.
Son para estos. ¿Es un trocito? Un trocito. No, esta. No, ¿qué es esta? Ah. Cristian ha tenido la reacción inmediata de compartir y Mario rápidamente Ha buscado la solución. ha buscado la solución, prácticamente ha impuesto que él tenía que tener la mitad, lo cual está muy bien.